a ver, cuando vean las diapositivas, van a ver que mucho de esto ya hablaron ustedes de la parte anatómica. Yo me voy a ir a este concepto y voy a tratar de, muchas diapositivas los voy a pasar muy rápido y ni siquiera los voy a leer porque ustedes me hicieron el recuento en ese sentido. Pero yo quiero quedarme en esto y quiero comenzar hablando sobre la neurona. Cuando yo hablo de neurona, ¿sí? Hablo de que la neurona tiene un cuerpo, ¿sí? Tiene un cuerpo, ¿sí? Que esto básicamente, esta es la sustancia gris. Esto siempre va a estar en el sistema nervioso central. Sí, el cuerpo neuronal en donde tenemos su núcleo, tenemos sus núcleos, sus mitocondrias, su aparato de Golgi, sus ribosomas, los corpúsculos de Nitz, ¿sí? Que le dan esa coloración de sustancia gris que se van. Y tiene sus prolongaciones en donde tenemos las prolongaciones por donde ingresa la parte sensitiva, por donde siempre ingresa la información hacia el cuerpo soma neuronal, que son las dendritas, y tenemos el axón, ¿sí? El axón en donde todas las características que nos dijeron, nódulos de Rambier, vaina de mielina, ¿sí? Y que el axón iba a terminar, que lleva el impulso. Aquí se procesa la información, y luego sale la información hacia afuera, ¿y no es cierto? Acá, ¿qué puede haber? Aquí puede haber otra neurona, o sea, puede haber una dendrita, puede haber una glándula, puede haber un músculo con la placa neural. Sí, puede haber un músculo con la placa neural. ¿Se acuerdan que nosotros de aquí sí sabemos lo que pasa? ¿Por qué? Porque habíamos visto que es el control motor. ¿Se acuerdan que decíamos que llega el potencial de acción? Aquí decíamos que llegaba el potencial de acción, ¿no es cierto? Que llegaba el potencial de acción. ¿De dónde viene ese potencial de acción? Vean, vamos a ver de dónde viene ese potencial de acción y cómo se está formando ese potencial de acción. Aquí ya teníamos el procesamiento y aquí tiene que trasladarse un potencial de acción. ¿Y no es cierto? Tiene que trasladarse un potencial de acción. ¿Sí? ¿Cómo es ese potencial de acción? ¿Cuánto es ese potencial de acción? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y después, bueno, ya hablaremos después un poco acá, recordaremos lo que sucede acá. ¿Sí? Recordaremos lo que sucede acá con el ingreso del potencial de acción y recordaremos lo que es la sinapsis. ¿Sí? Recordaremos aquí lo que es la sinapsis, cuál es el neurotransmisor que había quedado pendiente en lo que se denominaba el control motor. ¿Sí? El control motor. Entonces, si yo me pongo en ese sentido, ¿sí? Si yo me pongo en ese sentido, y yo quiero hacerles ver un poco, dejamos de compartir compartamos esto de acá, ¿sí? Yo quiero hacerles ver, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una neurona, ¿sí? Una neurona, y vamos a ver qué se produce en esa neurona. Fíjense, lo que se produce aquí es la transmisión del impulso nervioso. Perdón. ¿Me confirman? ¿Están con audio de video? No, no. No, ya, perfecto. Lo que pasa es que es un audio mucho en inglés. Lo que pasa aquí, vamos a ir viendo. Me gusta que esta parte del inicio del video, porque fíjense ustedes cómo van esos impulsos. ¿Sí? ¿Cómo van esos impulsos y cómo se traducen esos impulsos en milisegundos? Se está produciendo el impulso neuronal en milisegundos y se está transfiriendo la información. Pero esos milisegundos y ese haz de luz que ven ustedes ahí que se está transmitiendo, se está dando gracias a ¿qué? A un intercambio iónico. ¿Cómo se da ese intercambio iónico? Sí, aquí nosotros podemos ver. Para saber cómo se da ese intercambio iónico, nosotros tenemos que saber que tenemos una membrana del axón. ¿Sí? Tenemos una membrana del axón. En la membrana del axón, en el medio extracelular, nosotros encontramos más sodio. ¿Sí? Más sodio. En la parte interna de la membrana, ¿sí? O sea, dentro del axón, encontramos más cantidad de potasio.
Y encontramos una membrana que se encuentra a menos 70 milivoltios. ¿Sí? A eso se encuentra la membrana, a menos 70 milivoltios. Entonces, para que se produzca ese potencial de acción, ¿qué tiene que pasar enseguida? Para que se produzca ese potencial de acción, ese sodio tiene que ingresar dentro, ¿sí? A través de la bomba de sodio y potasio. Tiene que entrar sodio al interior y tiene que salir el potasio. Cuando entra el sodio, ¿sí? Cuando entra el sodio, ahí nosotros podemos observar que pasa lo siguiente, ¿sí? Se estimuló, se genera el potencial de acción, el sodio ingresa rápidamente, ¿sí? Fíjense. ¿Y qué pasa en ese momento? En ese momento que ingresa el sodio, la membrana ya no está a menos 70 milivoltios, sino la membrana sube de voltaje. Sí, sube de voltaje. Fíjense cómo se positiviza, ¿sí? Generando lo que se denomina el potencial de acción. Ahí se está transmitiendo la información. O sea que el potencial de acción se da básicamente gracias al ingreso de sodio del medio extracelular al medio intracelular, en donde la membrana ya no va a estar a menos 70 milivoltios, sino va a subir a más 60, a más 30 milivoltios, y ¿no es cierto? Va a subir esa membrana, ¿sí? Veamos. Pero ese potencial de acción, ¿qué hace? Se va propagando a lo largo de ¿qué? A lo largo de toda la membrana. O sea que no queda solamente aquí al inicio del axón, sino que se va propagando ese potencial de acción. ¿Propagando hasta dónde? Sí, ya vamos a ver. ¿Sí? Bueno, salió el potasio. Luego, enseguida de que se propaga, supóngase el potencial de acción se está propagando en la parte ya más distal del axón, tiene que volver a la normalidad. Sí, tiene que volver a la normalidad. Aquí vamos a poner más acá. Déjenme ver la parte del video. Sí. Estimulación, potencial de acción, la estimulación y la propagación. Sí, quiero ver esa parte del video donde estaba esa parte que se va poquito a poquito. Vean, se va estimulando. Sí, se va estimulando. Ingresó el sodio. Sí, ingresó el sodio. Si ingresa el sodio, ¿qué le pasa? Sí, vean, va caminando el potencial de acción, pero enseguida de que camina el potencial de acción, tiene que volver nuevamente a la calma. Es como la luz, es la corriente, ¿y no es cierto? La corriente que va, se va para allá, pero en la parte donde se originó, ya vuelve a la calma. Es igual acá, ¿y no es cierto? ¿Qué pasó? En esa parte está ingresando sodio, está saliendo potasio para generar el potencial de acción. Ingresa sodio, sí, sale potasio. Pero acá fíjense que en la parte, en la cola, digamos, del potencial de acción, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense que otra vez está negativo en la parte interna y positivo en la parte externa. ¿Cómo se da eso? Eso se da gracias a ¿qué? A la bomba de sodio y potasio, ¿sí? A la bomba de sodio y potasio. Fíjense, aquí ¿qué está pasando? ¿Sí? Bomba de sodio y potasio ATPasa. Sí, necesita energía ¿para qué? Para que el sodio nuevamente, ¿qué pasa con el sodio? Nuevamente vuelve a salir al medio extracelular e ingrese potasio. ¿Sí? La bomba de sodio y potasio ATPasa. Fíjense ustedes, sale sodio, por 3 sodios que salen, ingresan 2 potasios. Otra vez, bomba de sodio y potasio ATPasa. Fíjense, energía necesita. Y de ahí se da el potencial. Se va generando el potencial ¿con qué? Con lo que se elaboró en el cuerpo celular. Puede haber despolarizaciones, que se llama eso de acá, o repolarizaciones que pueden darse en ese momento. Entonces, eso es cómo se genera el potencial de acción. Y para eso es lo que tenemos esta neurona. Entonces, esta neurona, ¿qué está haciendo? Está generando, se está procesando la información. Perfecto, se procesa la información. Aquí se procesó la información.
¿sí? Por acá entró la información, se procesó la información y ahora tiene que llevar la información. Pongamos que esta sea una motoneurona. Si es una motoneurona, es específica para irse a la fibra muscular. ¿Y no es cierto? Entonces, por aquí va generándose el potencial de acción. Este potencial de acción que se da gracias a qué? Y entonces ya sabemos que se da gracias a un intercambio iónico. ¿Sí? Se va el potencial de acción intracelular, intracelular, y va llevando la información ¿hasta dónde? Hasta el botón terminal o hasta el terminal axónico. ¿Sí? Si es una motoneurona, ¿acá qué va a estar? Aquí va a estar una placa motora. Esta placa motora y aquí se va a realizar la sinapsis de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Y no es cierto? Ahí tenemos esos cambios de potenciales. Entonces, fíjense, esto es básicamente, me gusta esta diapositiva. Si vemos nosotros, el potencial de membrana de reposo siempre va a estar a menos 70 milivoltios. Y fíjense cómo el sodio está en la parte extracelular y el potasio intracelular. Ese es un estado de reposo que se encuentra, no se encuentra con ninguna estimulación, pero se va a estimular. Y cuando se estimula, fíjense, el sodio ingresa dentro del axón. Y ya no va a estar en menos 70 milivoltios, sino va a subir hasta ¿cuánto? Hasta más 30 milivoltios. ¿Sí? Hasta más 30 milivoltios. ¿Sí? Este potencial, a esto se le denomina con el nombre de ¿qué? De despolarización. ¿Sí? ¿A qué se denomina despolarización? A lo que entra sodio y sale potasio. ¿Sí? Entra sodio y sale potasio. Este potencial de acción no se queda ahí solamente en esa zonita de la neurona, sino que tiende a ¿qué? A propagarse. Se va propagando a lo largo de todo el axón y al propagarse va llevando esta información. Luego tiene que repolarizarse. ¿Y no es cierto? Tiene que repolarizarse. ¿Qué quiere decir repolarizarse? Volver a la normalidad. Esa repolarización lo hace gracias a la acción de bomba de sodio y potasio, ATPasa, en donde, ¿qué está pasando? Tiene que salir, ¿y no es cierto? El sodio sale, ¿sí? El sodio sale e ingresa nuevamente el potasio. O sea que el sodio va a salir e ingresa el potasio. Por cada 3 sodios, sí, por cada 3 sodios que salen, ingresan 2 potasios. ¿Gracias a qué? A la bomba de sodio y potasio perdón, me comí la T, ATPasa. O sea, gracias que haya energía. ¿Sí? Y hemos trasladado el potencial, o sea, hemos trasladado, yo diría, estamos trasladando la orden que se produjo, el procesamiento y la orden que se produjo en el cuerpo neuronal, estamos trasladando hacia dónde. Puede ser hasta otra neurona, puede ser hacia el músculo, que es lo que nosotros más vemos, hacia la parte de la motoneurona, puede ser hacia un glándula, hacia un órgano, puede estar trasladado esa información, ¿sí? Entonces, esto es lo que se genera el potencial de acción, ¿sí? El potencial de acción y cómo se transmite la información. ¿Cuánto lleva esto? Esto básicamente lleva milisegundos. ¿Por qué? Fíjense, yo estoy dando la orden de que mi mano levante el libro, ¿sí? Milisegundos, orden, levanta el libro, y no es cierto, entonces ahí vamos a ver, y no es cierto, levanta el libro, estoy levantando el libro, básicamente. ¿Cuánto me llevó a eso? Más me demoré en hablar, en darle la orden, que se cumpla, ¿sí? Y esos son en cada uno de los movimientos que estamos haciendo, ¿sí? Levanto el lápiz, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Y de ahí se irán reclutando, toda esa parte de reclutamiento de las fibras, de reclutamiento de las unidades motoras, va dando, porque no es lo mismo que yo alce este lápiz, ¿sí? Que yo alce este libro, ¿sí? Este libro. Entonces, ahí va el tema de reclutamiento de las unidades motoras. Ahí va el tema de cumplir un umbral. ¿Se acuerdan que decíamos, si lo comparamos el umbral, si yo quiero prender un foco, si yo quiero prender un foco
y quiero que prender básicamente este foco, yo necesito una corriente, ¿sí? ¿Y cuánto necesito? Necesito 110 voltios. Sí, necesito una corriente de 110 voltios. Entonces, si no tengo esa corriente de 110 voltios, no se prenderá el foco. Es igual acá el potencial de acción. El potencial de acción siempre se dice que debe subir 15 mínimo. Para cumplir el umbral debe subir 15, ¿sí? Milivoltios. O sea que este umbral, ¿a cuánto tendría que subir del potencial de membrana de reposo? ¿A cuánto tendría que subir para decir que se puede generar movimiento? Sí, a cuánto tendría que subir? Si yo digo que tiene que subir 15 milivoltios para que se genere la acción. Ya claro que puede subir hasta más 30 milivoltios, por supuesto. Puede subir en la parte extrema, en la parte, supóngase, yo aquí no necesitará más de que suba 15 milivoltios para generar mi potencial de acción. Pero acá yo necesitaré 30 milivoltios o 40 milivoltios para que genere la acción. Sí, entonces si yo digo, ¿hasta cuánto tendría que subir el potencial de membrana para decir que genera una acción? Si yo digo que el potencial de acción mínimo tiene que subir 15, ¿hasta cuánto tendría que subir ese potencial de membrana? Fátima, ¿hasta cuánto tendría que subir? Andrés. ¿No sería menos 55, profe? Por supuesto, tendría que subir a menos 55. Acuérdense que estamos en menos. Aquí está el cero. Todo lo que se va dejando, menos 1, menos 2, menos 3, ¿y no es cierto? Si yo quiero subir, y no es cierto, de menos 70 que está acá, y digo que mínimo tiene que subir 15 milivoltios, tendrá que subir a menos 55. Si sube a menos 60, no se cumple la función. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo, no está llegando a su umbral. Sí, entonces, si yo quiero levantar algo muy delgadito, ¿no es cierto? Muy suave, y no es cierto, la descarga tendrá que ser hasta cuánto? Subir hasta menos 55 milivoltios, si yo quiero levantar esto. Pero si yo quiero levantar ya este libro, como les decía, y no es cierto, está medio un poquito pesado, y no es cierto, un poquito pesado, tendrá que subir a 40 o tendrá que subir 30 milivoltios, ¿sí? Entonces estoy hablando de si subo de 30 milivoltios, está en menos 40, ¿no es cierto? Está en 40, en menos 40 el potencial de membrana. Cuando estoy descargando para levantar este libro. Y de ahí ya vamos a ver, para mantener este libro ahí, yo ya necesitaré que se vayan reclutando más unidades motoras y todo ese tipo de cosas, y que se vayan reclutando más fibras motoras para sostener el libro. Sí, una cosa es que yo levante, otra cosa es que yo sostenga, y no es cierto, de esta manera, y peor con una mano, y no es cierto. ¿Qué pasa? Fíjense, ya se reclutan más unidades motoras y si ya no tengo fuerza, más músculos, ¿qué va pasando? Se va decayendo. Pero mando otra estimulación a mi cerebro y ¿qué digo? Más potencial de acción porque ya estoy sin poder sostener bien. Otra vez. ¿Sí? Entonces estoy haciendo una descarga hormonal, una descarga del potencial de acción. ¿Para qué? Para que se recluten más fibras. Sí, para que se recluten más fibras y mi potencial de acción se vaya genere mayor cantidad de milivoltios. Así funciona nuestro sistema nervioso. Y claro que son ¿en qué? En milisegundos. ¿Sí? Por eso yo les digo, si yo les doy la orden, y no es cierto, levanten su celular que están teniendo en su mano derecha, casi toditos están teniendo su celular al lado, y no es cierto, levanten, y no es cierto, ¿sí? Entonces, sí, vamos a ver cuánto generan. Más me demoro yo en hablar, en darles la orden, que ustedes en levantar. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Entonces, eso es la parte de nuestro sistema nervioso. Pero cada vez que está haciendo eso nuestro sistema nervioso, está haciendo eso nuestros músculos, se está generando esto. ¿Qué se está generando? Un potencial de acción. ¿Sí? Eso que quede bien comprendido. No es que mi mano se mueve solita, no, no se mueve sola, se mueve ¿por qué? Porque tu sistema nervioso está generando un potencial de acción. Porque tu sistema nervioso está interactuando uno con otro, ¿no es cierto? Las neuronas están interactuando, ya vamos a ver los centros que interactúan en la parte neuronal, y al interactuar en la parte neuronal es lo que se está produciendo el movimiento. Hasta inclusive los gestos que estamos haciendo, y no es cierto, las manos, cómo ponemos, está generando ese potencial de acción, ¿sí? Todo se está, todo, digamos, acá nuestro sistema nervioso, todo lo tiene fríamente calculado. ¿Sí? Y genera ese potencial de acción.
Bueno, inclusive en la parte postural siempre se va a estar dando esta generación de potencial de acción. Bueno, esas son las preguntas que les voy a poner ahora. ¿Cómo es que mantenemos la postura? ¿Qué partes de nuestro sistema nervioso son para mantener la postura? Sí se han fijado que a veces dice, ve, ahí va caminando tal persona, dice, porque tiene ese caminar, esa parte de control postural de su movimiento, es muy típico ese movimiento que él tiene. Sí, y ahí está. ¿Cómo está dado eso? ¿Está dado porque ya somos así o porque nuestro sistema nervioso está controlando nuestros músculos? Sí, bueno, esa es segunda parte y un poquito de ejemplo. Bueno, para que se propague este potencial de acción, nosotros necesitamos dos características fundamentales del axón. Uno, que es parte fundamental, que es la vaina de mielina. Sí, que es de la vaina de mielina. ¿Se acuerdan que nos decían que era la vaina de mielina? Nos decían acá, tenemos en nuestra neurona, aquí podemos ver, esta es la vaina de mielina. Sí, esta es la vaina de mielina, lo que se encuentra recubriendo al axón. ¿Por qué tiene la importancia la vaina de mielina para que se propague el potencial de acción? Porque esta vaina de mielina, al ser una sustancia grasa, y no es cierto, producida por las células de Schwann, que dejan estos nódulos, digamos, en sí, entre cada uno, que son los nódulos de Rampier, hacen que la neurona transmita la información mucho más rápido. Se habla que una neurona mielínica, una fibra mielinizada, transmite entre 5 a 50 veces más rápido que una fibra no mielínica. O sea que fíjense esa acción, ¿sí? A través de una parte saltatoria, digamos, en sí, del potencial de acción que va haciendo como una parte saltatoria, pero transmite la información entre 50 a 100 veces una fibra no mielínica. ¿Sí? ¿En dónde tenemos fibras no mielínicas? Las que van a los músculos lisos no son mielínicas, por eso se demora la respuesta, digamos en sí, y por eso la respuesta va a ser mucho más lenta, más lenta, más concentrada. Si ustedes sienten cómo se mueve nuestro intestino, nuestra parte muscular de nuestro intestino, es un movimiento mucho más lento, ondulante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí están básicamente fibras amielínicas, no tienen esa mielina. Mientras tanto que en todo nuestro sistema locomotor, nuestros músculos, siempre van a llegar fibras mielínicas. Por eso la respuesta es rápida. Sí, si yo estoy ahí, ¿no es cierto? Aplaudo. Sí, es rápido. Mi respuesta es rápido, ¿por qué? Porque es una fibra mielínica y se transmite mucho más rápido la información que una fibra amielínica. Estas fibras mielínicas, la mielinización de las neuronas se produce a lo largo de los primeros años de vida. Por eso la estimulación es parte fundamental. Además que ya nacemos con esa predisposición de las motoneuronas, es parte fundamental y ya la mielinización que se produce en los primeros años de vida. Y otra parte fundamental para la propagación del potencial de acción es el diámetro. La velocidad también depende del tamaño de la neurona. Las neuronas de diámetros mayores conducen los impulsos nerviosos más deprisa que las neuronas de diámetros menores, ¿sí? Porque ofrece menos resistencia al flujo local de corriente. Va a ser parte fundamental por donde se transmite. O sea, dentro de la parte mielínica y de las neuronas mielínicas, nosotros vamos a ver, nos encontramos que ahí vamos a diferenciar también, y no es cierto, las fibras tipo 1, tipo 2 son las que necesitan mayor cantidad de, digamos en sí, que el diámetro sea más grande. ¿Qué tipo de fibras necesitará un diámetro mucho más grande de las neuronas para una propagación más rápido del potencial de acción? ¿Las fibras tipo 1 o las fibras tipo 2? ¿Cuáles necesitarán? Sí, ¿cuáles necesitarán, señor Ayabaca? ¿Las fibras tipo 1 o las fibras tipo 2? Las de tipo 2, que Sí, sean las más tipo, grandes. claro, por supuesto, y no es cierto. ¿Por qué? Porque las fibras tipo 2 necesitan un impulso que mucho más rápido, y no es cierto, mucho más rápido para conducir. Claro que se fatigan también más rápido, y no es cierto. No son como las fibras tipo 1, que van más lento, pero no se fatigan. Entonces, igual pasa en la generación del potencial de acción. Igual pasa en la generación del potencial de acción. Entonces, ahí nos vamos, y no es cierto que las neuronas, generado el potencial,
tiene que trasladar esa información a otro lado. Y dentro de trasladar la información de un lado hacia otro lado, nosotros tenemos, ¿cómo se llama ese traslado de información de una neurona a otra neurona, de una neurona músculo, de una neurona glándula, de una neurona órgano? Se denomina sinapsis, ¿sí? Se denomina sinapsis. Las sinapsis pueden ser de tipo química y de tipo eléctrica. Las que mayormente se producen, y si hablamos de la parte muscular, son las sinapsis de tipo química. O sea que la sinapsis está generada gracias a una sustancia química que se traslada de un lugar a otro. Sí, una sustancia química que está trasladando de un lugar a otro. Entonces, fíjense, esta transmisión nerviosa, sí, cuando nosotros tenemos, bueno, esto lo copié del video, déjenme indicarles justamente el video para poderlo comprender esta transmisión nerviosa. Déjenme dejarles de compartir esto, sí. Justamente esa transmisión nerviosa, ¿sí? Esa transmisión nerviosa va a ser parte fundamental con su denominada sinapsis. Entonces, veamos, vamos viendo esta parte de acá. Déjenme un segundo. El impulso electroquímico ¿Dónde está? Perdón. Un segundo. Vamos a compartirles de esa parte. A ver, presentación, películas. Compartir. Compartir sonido. Listo, me dicen si se escucha bien audio, me han dicho si se escucha audio y... El impulso electroquímico se desplaza por la membrana hasta llegar al botón terminal presináptico. Allí se encuentran las vesículas cargadas de neurotransmisores. Al ser excitadas, las vesículas se desplazan hacia la membrana presináptica y allí liberan el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Las vesículas, podemos decir literalmente, se abren en la hendidura sináptica. Desde aquí, el neurotransmisor liberado se une a los receptores postsinápticos y así se transmite el impulso a la membrana postsináptica. Bueno, fíjense ustedes cómo se produce, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo lo tenía colgado parte, le hice un screen de pantalla y la tenía colgado en la clase con sus compañeros del otro grupo y ya habíamos tratado esta parte de acá. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo se genera el potencial de acción. Entonces, ya sabemos cómo se generó este potencial de acción, fibras mielínicas, y no es cierto, de las motoneuronas, cómo entró el sodio, salió el potasio, la despolarización de la membrana, cómo se transmitió el impulso. Y ese impulso viene hasta acá. ¿Qué viene trayendo? Viene trayendo un orden que deben cumplir las vesículas sinápticas. Las vesículas sinápticas se van hacia esto, hacia la hendidura sináptica. Esa hendidura sináptica, fíjense que cuando hablamos de sinapsis, la sinapsis no es una unión. Nunca se llegan a unir totalmente. Siempre tienen su espacio que se denomina como hendidura sináptica. ¿Sí? Tenemos la hendidura sináptica. ¿Sí? Yo le dice que tiene 200 Armstrong. ¿Y cuál es la finalidad de estas vesículas sinápticas? De estas vesículas sinápticas es que de aquí, ¿sí?, salga un neurotransmisor. Estamos hablando de una sinapsis de tipo química, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una sinapsis de tipo química, estamos hablando de este neurotransmisor, ¿sí? Ya vamos a ver, hablemos de acetilcolina. Fíjese, neurotransmisores. Y estos neurotransmisores van a tener una célula en la parte, una célula postsináptica, ¿sí? Una célula postsináptica. Fíjense que tiene sus receptores específicos ¿para quién? Tiene sus receptores específicos para los neurotransmisores. Se dice que cuando ya un neurotransmisor es captado por el receptor y genera su estimulación, se produjo una sinapsis exitosa. Si este neurotransmisor está en hendidura sináptica y no es captado por su receptor específico, no se produce la sinapsis de una manera exitosa, ¿sí? Entonces, esto es la sinapsis de tipo química, ¿sí? Entonces, esa sinapsis de tipo química es la que se está dando y, ¿no es cierto?, nosotros tenemos básicamente, podemos hablar de esta sinapsis cuando hablamos de una unidad motora.
Si se acuerdan, una unidad motora era una neurona con una fibra, con un músculo. Y hablamos de la unión neuromuscular cuando hablamos de cada uno de estos, ¿sí? Parte de un botón terminal con una fibra muscular. Eso se producía. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre unidad motora y unión neuromuscular? Yo me voy a esta parte, ya más sencillita, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense otra vez para decirle vesículas sinápticas, neurotransmisor, y fíjense cómo el neurotransmisor tiene que ser captado. Esto es sinapsis. Nunca la sinapsis es una unión. ¿Sí? Nunca la sinapsis es una unión. Y así nos vamos un poquito más. No, perdón, esta imagen. Hablamos de una unión neuromuscular, que es lo que más nosotros vemos, ¿no es cierto? Más nosotros vemos es la unión neuromuscular. La unión neuromuscular es el lugar de unión de la motoneurona con una fibra muscular. Ahí está nuestro concepto. La motoneurona con una fibra muscular. Con las mismas funciones de la sinapsis, cualquiera sí, solamente que acá es más sinapsis de tipo química. ¿Sí? Gracias a un neurotransmisor, a una sustancia química. Libera el neurotransmisor en el espacio entre el nervio motor y la fibra muscular como respuesta al potencial de acción. Los terminales axónicos forman unos discos planos llamados placas motoras terminales que cursan el sarcolema. Aquí está. Fíjense aquí. Este de aquí sería la placa motora. Fíjense, este es el sarcolema, es la fibra muscular. ¿Sí? Aquí está el botón axónico o axón terminal. ¿Sí? Y acá le ponen un aumento. Y dentro del aumento ustedes ven la sinapsis. ¿Sí? Aquí se encuentran los receptores en el sarcolema, ¿sí? Receptores en el sarcolema. Aquí tenemos las vesículas sinápticas. Aquí tenemos el neurotransmisor que sale en hendidura sináptica, que inclusive hicieron ustedes un dibujo, que les calificamos el dibujo de la unidad motora, de lo que se producía y todo ese tipo de cosas. Cada uno de los pasos hicieron un dibujo de tarea, me acuerdo el otro día que estábamos calificando, que estábamos viendo. ¿Qué neurotransmisores son los que se encuentran en esta unión neuromuscular? Bueno, identificados 50 neurotransmisores, pero sí, los neurotransmisores se pueden clasificar en molécula pequeña y de acción rápida y los neurotransmisores neuropéptidos de acción lenta. Son dos que se encuentran implicados en el movimiento, básicamente. ¿Sí? De los dos, el principal, como dice aquí, es la acetilcolina. ¿Sí? La acetilcolina es el principal neurotransmisor que se encuentra en la parte del movimiento. Y su función primordial es excitatoria. ¿Qué quiere decir eso de su función excitatoria? Es estimular a la siguiente fibra muscular. O sea, que solamente la acetilcolina se encarga de estimular a la fibra muscular. Llega el neurotransmisor a la fibra muscular y, ¿no es cierto?, llega el neurotransmisor al bíceps. ¿Qué dice? Estimulación del bíceps. ¿Sí? Generar movimiento. Al excitar al músculo, va a generar lo que es el movimiento. ¿Sí? Que es parte fundamental. Pero también existe otro neurotransmisor, que es la noradrenalina. ¿Sí? La noradrenalina puede ser, puede comportarse como excitatorio o inhibitorio. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de los receptores. ¿Sí? Cuando el neurotransmisor se fija al receptor postsináptico, el impulso ha llegado con éxito, ¿no es cierto? ¿Cómo puede comportarse, digamos, en sí la noradrenalina? Ya vamos a ver, vamos a ir entrando un poquito más al tema y vamos a ver que puede ser, cuando yo digo, ¿en dónde está? Cuando yo le digo a Caterine, sí, a Caterine Abad, sí, ¿puede algún músculo de estos inhibirse la acción cuando yo digo voy a hacer flexión del codo? ¿Algún músculo se está inhibiendo la acción o no? ¿Qué dice usted, Caterina? ¿Está inhibiéndose la acción de algún músculo cuando yo digo voy a hacer flexión del codo? Sí, profe. ¿Cuál músculo se está inhibiendo la acción? ¿Qué músculo se inhibe cuando yo digo flexión del codo?
¿Qué músculo se inhibe? Bíceps y cuádriceps. Bíceps y cuádriceps, ya está la pierna y el brazo. ¿Cómo es eso? Sí. Estoy en el brazo. Me vio a mí que tengo cuádriceps en los brazos. No. Sí. ¿Qué músculo se inhibe? Y ahí yo me voy a una parte, sí. Bueno, como notarán, estoy medio de prisa. Sí, yo me voy a una parte, por eso me detiene nomás en algún momento, en alguna pregunta o algo de eso, ¿no? Sí. Cuando yo me voy, la acción muscular tiene músculos que son antagonistas, lo que son agonistas y lo que son músculos de tipo sinergistas. Entonces yo por eso le preguntaba a su compañera, a Caterine, el músculo principal de la acción es el músculo agonista. Si yo digo que es flexión del codo, el músculo agonista de la flexión del codo, ¿cuál será? Será el bíceps braquial. Sí, el bíceps braquial, que es el músculo agonista, es el músculo principal de la acción. ¿Sí? Pero yo tengo el músculo antagonista, el que tiene que relajarse cuando no está haciendo la acción. Si yo tengo que el músculo se está agonista, es el bíceps, ¿cuál tiene que relajarse? ¿Sí? O tiene que inhibirse su acción. Tiene que inhibirse la acción del tríceps braquial. ¿Y no es cierto? Por supuesto, tiene que inhibirse. ¿Sí? Entonces ahí yo entro a eso. ¿Y qué es un músculo sinergista? Un músculo sinergista es el que apoya la acción. Si yo estoy haciendo esta acción, y no es cierto, comienzo mi músculo bíceps, y no es cierto, el músculo agonista, pero ya sé que está cansando mi bíceps, entonces ya necesito que entre un músculo sinergista a ayudarme a hacer esa acción. ¿Qué músculo sinergista estará en la parte anterior del brazo? En la parte anterior del brazo está lo que es el braquial anterior, ¿sí? Estará lo que es el braquial anterior, que entra a ayudarnos a la acción, ¿sí? Que entra a ayudarnos a la acción básicamente de lo que se está realizando. Entonces, fíjense, puede haber transmisión o impulsos inhibitorios también que se puedan dar. Por supuesto que se pueden dar impulsos inhibitorios. Imagínense que que mi bíceps esté contraído y mi tríceps también esté contraído. ¿Qué hace el músculo? ¿A dónde va el músculo? Ambos están contraídos, ¿y no es cierto? Eso sí generamos movimiento cuando estamos haciendo ejercicios de tipo isotónicos. Y no es cierto, que necesitamos mantener el tono, y no es cierto, con la misma longitud. ¿Sí? Ahí que tienen que estar. Tienen que estar trabajando, y no es cierto, los músculos principales y los músculos accesorios. Sí, o sea, hablemos de los músculos agonistas y los músculos antagonistas de la acción. Entonces, fíjense, todo ese trabajo, ¿quién está haciendo? Nuestro sistema nervioso, y solamente está mandando descargas, ¿sí? ¿No es cierto? Por lo general, siempre en la parte muscular más es excitatorio. ¿Por qué? Porque necesitamos realizar el movimiento. Pero también podemos hacer, pueden mandar impulsos inhibitorios. Por supuesto que pueden mandar impulsos inhibitorios, ¿sí? Y ya vamos a ver que existen los órganos tendidosos y Golgi, que por lo general su función es inhibitoria, ¿sí? Y vamos a poner un poquito de ejemplo. Entonces, esa transmisión va a ser fundamental cuando hablamos de sinapsis. Y bueno, después, una respuesta postsináptica puede haber, por supuesto que puede haber una respuesta postsináptica. Cuando yo digo de una respuesta postsináptica, el impulso excitatorio ocasiona la despolarización, un potencial postsináptico excitatorio. Un impulso inhibitorio ocasiona hiperpolarización. O sea, también puede ser un potencial postsináptico inhibitorio, ¿y no es cierto?, de la acción. Los cambios en el potencial de la membrana deben ser igual o superar su umbral. Bueno, ya decíamos eso básicamente, pero también pueden haber efectos individuales que se conocen como sumación, ¿sí? ¿Cómo es eso de sumación? Sí, si no se cumple el umbral, supónganse que haya una estimulación, ¿sí? Si hay una estimulación como para yo levantar solamente este lápiz, ¿sí? Pero encima de eso me ponen este libro, ¿qué tiene que pasar?
¿sí? El potencial de acción tiene que mandar mayor estimulación, ¿y no es cierto? Estoy solamente con 10, con 15 milivoltios que subió, pero enseguida yo le pongo este libro. ¿Qué pasa? ¡Ay, se va! Pero mi estimulación tiene, mi potencial de acción tiene que hacer sumación. ¿Para qué? Para que llegue a 40, 50 milivoltios más y poder sostener este libro. ¿Sí? Entonces ahí se produce el bajón, pero luego estimulación, suma y puedo levantar este libro. ¿Sí? Entonces fíjense cómo trabaja nuestro sistema nervioso, cómo es la generación de ese potencial del sistema nervioso, que es parte fundamental. Bueno, en el resto de la exposición, ustedes ya hablaron, cuando ustedes se expusieron acerca del sistema nervioso central, hablaron del cerebro, de que existían unos lóbulos, de que estaban unidos por fibras cada uno de los lóbulos, por lo que se denomina estas fibras que se unen tanto hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, a través de estas fibras que están del cuerpo calloso, ¿sí? Del cuerpo calloso, que es lo que une. Cada uno de los lóbulos tiene su acción. Aquí tenemos la parte del mesencéfalo, del diencéfalo, tenemos la parte de la protuberancia del bulbo o médula oblongata, de la médula espinal que se continúa. Tenemos la zona del cerebelo, ¿no es cierto? Como árbol, ¿sí? El cerebelo es como una especie de árbol. Tenemos el hipotálamo, el tálamo, el hipotálamo, y ¿no es cierto? Los núcleos basales, sí, que tenemos en la parte de sustancia blanca. Los núcleos basales tenemos una sustancia gris en la periferia y tenemos una sustancia blanca en la parte interna, ¿sí? Todo esto ya vieron ustedes, y ¿no es cierto? Lo resumieron ustedes dentro de la parte anatómica. También los lóbulos cerebrales, fíjense, solo darle importancia. Costil, donde es tomada esta información de la parte motora, no es que solamente tenga esta función, esta parte cerebral, sino dice, es la parte más relevante para el estudio motor, ¿sí? Entonces dice, el lóbulo frontal se encarga mucho de lo que es el intelecto en general y lo que es el control motor. Chuta, ahí vamos a encontrar un área específica, y ¿no es cierto?, que es el área motora primaria, ¿sí? El área motora primaria. El lóbulo temporal, que es la entrada auditiva y su interpretación general, el lóbulo parietal, la entrada sensora general, este también va a ser parte fundamental para el movimiento, porque todo lo que es parte sensora, y no es cierto, todo lo que siente del medio ambiente, no nos vayamos solamente a sentidos, lo que tocamos, es el sentido, y no es cierto, no, es todo lo que vemos, toda la información que viene de las articulaciones, toda la información que viene de los músculos, va a ir hacia esa área en general. La parte occipital, en donde tendremos la entrada visual y su interpretación, ¿sí? Entonces, fíjense, estas dos áreas vamos a tomarles bastante en cuenta cuando analicemos la parte motor y la parte sensora que vienen de cada uno de nuestros órganos de los sentidos. Bueno, ahí está entonces el tálamo que ustedes hablaron, el hipotálamo, ¿no es cierto? Sí, bueno, cada una de las acciones que tiene que ver, ¿sí? Más instintivas, cuando hablamos de tálamo, hipotálamo, esa parte instintiva, control de las emociones, la sed. En la parte psicológica, ellos tienen que estudiarlo muy al dedillo, lo que es el hipotálamo, y no es cierto, lo que es el tálamo y esta parte de las funciones instintivas que tenemos y que no conocemos, en realidad no conocemos totalmente, y no es cierto, cómo funciona nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Si decimos que solamente menos del 10% ocupamos de nuestro sistema nervioso, también no tenemos el conocimiento total de nuestro sistema nervioso. El cerebelo, como dijimos, el cerebelo es parte fundamental también y juega una función primordial en controlar el movimiento. Es tanto una parte sensitiva que capta, y no es cierto, como también controla el movimiento. ¿Sí? Entonces el cerebelo juega parece que no hiciera nada el cerebelo, ¿no es cierto? El cerebelo, pero juega un papel fundamental en el control de todas nuestras acciones. Y cuando veamos cerebelo, yo les he de decir, y bueno, de pronto les repita, y no es cierto, el cerebelo nosotros le vemos y el control del movimiento es parte fundamental. Si yo no controlo un buen movimiento, ¿qué me pasaría? Y yo me voy a las pruebas que hacen a los policías cuando dicen vamos a hacer un control de alcoholemia.
No tenemos los alcoholímetros, pero vamos a hacerles unas pruebas. Puede bajarse del vehículo, ¿y no es cierto? Y vamos a hacerle caminar en línea recta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando comienzan a caminar en línea recta, y no es cierto? ¿Qué pasa cuando tienen y comienzan a caminar en línea recta? El cerebelo coordina ese movimiento que ustedes tienen para caminar en línea recta. El alcohol afecta también a la parte cerebelosa, ¿sí? Entonces, si está muy tomado, y no es cierto, ¿qué pasará con la parte cerebelosa? No coordina el movimiento. O sea, voy a poder caminar, pero ¿qué pasa? Me voy a un lado, me voy al otro lado y comienzo a caminar, el típico que saben decir, comienzo a caminar como borrachito mismo, ¿y no es cierto? De un lado hacia otro lado. ¿Por qué? Porque la función cerebelosa no le está coordinando, ¿sí? Y bueno, y de ahí van pruebas funcionales que se hace para ver cómo está el cerebelo, pero ya sin que esté alcoholizado, digamos en sí, puede tener problemas del cerebelo, por supuesto, ¿sí? Puede no coordinar bien el movimiento, hacer este movimiento y la coordinación cerrado los ojos y tocarse la punta de la nariz y hacer mucho más rápido, es una prueba cerebelosa. Y eso también lo hacen los que están controlando cuando están en pruebas de alcoholemia, los de la Comisión de Tránsito, y no es cierto, les hacen caminar en línea recta, parece un solo pie, y no es cierto, como saben decir entre ustedes, y no es cierto, cuando están en la universidad, tendría que decir cuando hemos estado en la universidad, y no es cierto, sí, ¿cuál es el más machote, y no es cierto, que está tomando? Yo todavía estoy bien, puedo hacer el 4, y no es cierto, puedo hacer el 4, y no es cierto, todavía estoy en mis sanos cabales, y no es cierto, sí. Sí, entonces es una prueba de coordinación, en donde quien está actuando está básicamente actuando lo que es el cerebelo, ¿sí? Porque de pronto puedo caminar, sí, puedo caminar, y no es cierto, pero no coordino mi caminar. Entonces de eso se encarga mucho lo que es la parte del cerebelo, ¿sí? Lo que es la parte del cerebelo que actúa en esta coordinación, Y bueno, ahí está lo que también nos dijeron, el tronco cerebral, que está formado de mesencéfalo, ¿sí? Mesencéfalo. Está formado de lo que es protuberancia, lo que está formado por el bulbo raquídeo, y esto se continúa ¿con quién? Con la médula espinal, ¿sí? Algo de lo que ustedes nos estaban diciendo, no me meto mucho a muchas de las funciones. Cuando hablamos de la médula espinal, también ya nos refirieron, ¿sí? Una médula que tiene sustancia gris en el interior en forma de H medular, y en la periferia tenemos lo que es sustancia blanca, ¿sí? Aquí básicamente, fíjense, sustancia blanca, sustancia gris. Si hablamos de que hay sustancia gris, aquí hay cuerpos neuronales, ¿sí? Cuerpos neuronales en lo que es sustancia gris. Y aquí tenemos lo que es sustancia blanca, en donde tenemos las fibras, ¿sí? Las fibras. Fíjense en la médula espinal, ¿qué está pasando? Tiene un cordón posterior por donde siempre, es sensitivo el cordón posterior es sensitivo, es aferente, por donde está llegando la información, del medio externo. Y tiene un cordón anterior por donde se va la información. O sea que ingresa la información, se procesa la información. ¿Puede procesarse aquí en la médula espinal? Sí, reflejos rápidos pueden procesarse en la médula espinal. Sí, se procesó la información y sale por el cordón anterior vía eferente. ¿Hacia dónde? Hacia los músculos para que cumpla esa función. ¿Sí? A veces estos son con reflejos rápidos, pero cuando ya necesitamos un reflejo mucho más procesado, siempre, ¿qué pasará? Llega la sustancia gris, dice, no, yo no puedo resolver solo esta situación. Váyase al sistema nervioso, ¿sí? Al sistema nervioso, al encéfalo, para que pueda coordinar esa respuesta, ¿sí? Que pueden ser respuestas desde el punto de vista instintivo hasta cualquier otro tipo de respuestas, ¿sí? La misma estructura, ¿se acuerdan que hablaban mucho de sustancia de líquido cefalorraquídeo, de la dura madre, de la pie madre, de la aracnoides, cuando ustedes hacían sus exposiciones? Sí, la misma estructura tenemos en la parte de sustancia de la médula espinal. También nos hablaron de que en la médula espinal había lo que son los segmentos
Sí, dentro de las vértebras cervicales, pero existe un segmento medular cervical, un segmento medular torácico, un segmento medular lumbar y un segmento sacro, para terminar en lo que se denomina en la caudequina o cola de caballo, que son raíces nerviosas. Y estas raíces nerviosas, ¿a dónde se dirigen? A todos los nervios, ¿sí? A todas las partes de nuestro cuerpo. Y están dando movimiento, sensibilidad a las diferentes partes de nuestro cuerpo de acuerdo a las secciones. Y aquí hay un bonito ejemplo de esto, déjenme. Eso de acá. Fíjense aquí de la nervio cervical. Sí, de la parte cervical, salen los nervios cervicales, la C6, y fíjense cómo da a esta parte de aquí, le da movimiento, C6, fíjense, toda esta parte de acá, o sea, si yo tengo un dolor, una falla, algo está pasando en mi nervio, puede ser desde la emergencia, desde la columna, o puede ser en el trayecto, hay un músculo que le está comprimiendo ese nervio, podría ser y podría tratarse de eso. Fíjense el nervio C7, ¿sí? Que sale de aquí. Puede haber alguna falla aquí, ¿sí? Apenas sale el nervio, ¿sí? De la médula espinal, ¿sí? O puede haber algún problema en cualquier músculo de estos, o puede haber alguna compresión nerviosa, y digamos en sí, en algún lado, y podemos tener, ¿qué? Falta de sensibilidad, falta de fuerza, justo en este músculo es una falta de fuerza, digamos en sí, que tenemos, ¿sí? Justo en este músculo. Pero ahí ya sabemos que podría tratarse. Puede ser la causa ¿desde dónde? Desde el inicio del nervio, de la médula espinal o en cualquier parte del trayecto. Aquí está parte del nervio, famoso nervio ciático, que es la compresión del nervio L2, L3, L4. Fíjense, el nervio ciático siempre hay el dolor, dice, me duele, le dice, ¿y por dónde se va el dolor? Por eso el médico cuando le inspecciona, cuando le hace la anamnesis y cuando le hace el examen físico, le dice, ¿por dónde se va el dolor? ¿El dolor solamente es aquí o el dolor se va hacia la pierna? Cuando el dolor se va hacia la pierna, dice, ay, ya puede haber problemas de nervio ciático, puede ser aquí en la zona del glúteo, dice. Sí, porque le duele de aquí para abajo, o puede ser de donde sale el nervio. Entonces, esto es un gráfico de lo que se llaman de dermatomas, que es la distribución nerviosa para todo el cuerpo. Entonces, si me duele en la parte de las costillas, acá, en esta parte de acá, ¿sí? Puede ser que haya pasado un golpe aquí, o también puede ser por donde está saliendo el nervio, ¿sí? Entonces, fíjense, es básicamente, supóngase, otro ejemplo, entonces vamos a lo trágico. Si aquí se secciona el nervio, si aquí se secciona el nervio, ¿sí? Si aquí se secciona el nervio, todo lo que vaya de aquí para abajo, ¿qué pasará? Nos quedamos sin movimiento. Nos quedamos sin movimiento, ¿sí? Entonces, fíjense, si hay una sección total, si hay una sección total, y ahí ya me voy acordando un poco las preguntas, ¿se acuerdan que hacían? ¿Hay cómo reconstituir esta médula? No hay todavía cómo reconstituir. Hay enfermedades congénitas que a veces limitan la función de la médula espinal y hay tratamiento para eso, sí puede haber, pero reconstruir la médula espinal, decir, se rompió la médula espinal en esta parte y vamos a coserle para que vuelva a funcionar así, no. ¿Por qué creen que muchas personas quedan paralíticas luego de múltiples accidentes o cuando haya secciones medulares grandes? Ya no hay cómo hacer ninguna cosa en eso. Entonces, aquí creo que se explica un poquito con estos dermatomas, ¿sí? Con este gráfico de dermatomas que se llama, o distribución de los nervios, hacia dónde van y cuál es la estructura que tiene cada uno de ellos y a qué parte están inervando. Fíjense, la L2, ustedes pueden tener aquí un dolor en esta zona de acá, ¿sí? Pueden tener un dolor aquí. Dice, se me amortigua toda esta partecita de acá, dice, no sé qué pasa. Sí, y cuando ya sabemos de dermatomas, puede ser un dolor localizado aquí o puede ser en todo el trayecto del nervio, puede haber pasado una contractura muscular, no necesariamente de esa zona, sino más superior o de la cadera o inclusive algún problema de ¿qué? De la columna vertebral. ¿Sí? Fíjense lo importante saber de que nuestra médula espinal, ¿sí? Nuestra médula espinal traslada esa información. Sí, traslada esa información. Esa información de nuestra médula espinal también es trasladada por secciones. Sí, es trasladado por secciones, y no es cierto. No puede doler de espalda baja y estarles doliendo la cabeza, digamos en sí, no. Entonces, para eso nos sirven la parte de los dermatomas y hacer este conocimiento, ¿sí? Saber esta parte de aquí,
cómo se traslada la información y los segmentos, los diferentes segmentos que tiene la médula espinal. Y bueno, ya acaba la parte de los pares craneales, que se acuerdan que les decía que en un gráfico tenían un orden de los pares craneales y en el otro gráfico tenían otro orden de los pares craneales cuando estaban exponiendo. Y no es cierto, estos pares craneales también son parte fundamental cuando hablamos de olfatorio, óptico, oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducen, ¿sí? Fíjense, aquí básicamente el oculomotor, el troquial y el abducen son 3 nervios destinados solamente para que se mueva nuestro globo ocular. O sea que para nosotros poder hacer esto, seguir en este movimiento, no sé si se puede ver mis ojos, si no es cierto, se van hacia un lado, se van hacia otro lado. Tenemos 3 nervios, ¿sí? Que están yéndose hacia los músculos oculares externos. ¿Sí? Hacia los músculos oculares externos, porque nosotros tenemos músculos oculares que tenemos, los rectos, los oblicuos, y no es cierto, que nos permiten hacer movimientos, y los movimientos son coordinados. Imagínense que falle uno de estos pares de nervios oculares que nos permiten el movimiento. Ahí se podría hacer ese movimiento, y no es cierto, de que un ojo está viendo para un lado y el otro está viendo para el otro lado, y no es cierto, cuando hay una falla en estos músculos, ¿sí? Ahí lo que decimos, y no es cierto, hay problemas de, ¿cómo saben decir? Típicamente está virolo, y no es cierto, está virolo, y no es cierto, un ojo está viendo en un lado y el otro está del otro lado. No son fallas en estos nervios ahí, y no es cierto, para poder observar. Olfatorio, bueno, el olfato, y no es cierto, el nervio óptico ya es el procesamiento de la visión, el nervio óptico. El nervio trigémino es un nervio que viene, como su nombre lo dice, trigémino, 3 ramas, ¿sí? 3 ramas. Uno de los dolores más fuertes que existen, sí, está entre de los 10, el top 10, y no es cierto, de los dolores más fuertes que puede tener una persona, es la neuralgia del trigémino. ¿Qué es esto de acá? Este nervio se puede comprimir por estructuras que están en la cara, ¿no es cierto? Podría comprimirse o podría infectarse este nervio también por problemas virales, ¿sí? Y dejar un dolor. Este es uno de los dolores más fuertes que puede haber. Sienten el dolor desde la cabeza hacia la cara. ¿Por qué? Porque este nervio en sus 3 ramas se dividen. Es nervio motor y sensitivo, se divide y da un dolor fuertísimo, ¿sí? También tenemos el nervio, a ver, el 5, el 6 abducen, el 7, el facial. El 7, el facial es el típico, creo que conversamos ese día de la parálisis facial. El vestíbulo coclear también, creo que conversamos ya con ustedes de esto cuando expuso su compañero el vestíbulo coclear. Está en la parte vestibular y coclear, nos ayuda para la audición y para la parte del equilibrio. Glosofaringio para mover la lengua, ¿sí? Y la faringe, el hipogloso en la parte posterior de la lengua, el nervio vago, denominado también neumogástrico, que va hacia la parte del tórax y del abdomen, que hace que todo disminuya, ¿sí? Si hablamos de la frecuencia cardíaca, hace que disminuya la frecuencia cardíaca, hace que disminuya la motilidad intestinal, ¿sí? Es un nervio, por eso seguramente lo dijeron vago. ¿Por qué? Porque hace que disminuya todo, ¿sí? No es que no trabaja, sino hace que disminuya todas las acciones, digamos así, el nervio vago o neumogástrico. Y el accesorio que va hacia la musculatura. Creo que nos refirieron bastante bien cuando hablaron. Solamente se confundió un poquito en los nervios, entre los gráficos, pero nos describió esa parte de las funciones de cada uno. Entonces, ¿para qué nos vamos a estar deteniendo? Y ahí va en la parte del sistema nervioso periférico. Y no es cierto que tenemos, siempre el sistema nervioso periférico se lo pone desde 2 puntos de vista, ¿sí? De un punto de vista que es que tenemos la parte sensitiva, y otro punto de vista que tenemos la parte motora. Verán que estamos hablando ya fuera de nuestro sistema nervioso central, sí no estamos hablando en el sistema nervioso periférico. La parte sensora, nosotros tenemos la parte y tenemos, digamos en sí, la parte de la estimulación de nuestros sentidos y de captar estímulos externos a base de los vasos sanguíneos y linfáticos, de los órganos internos, de los órganos de los sentidos, la piel, de los músculos y los tendones. Fíjense, podemos tener sentidos o formar una vía aferente en nuestros músculos y nuestros tendones. Sí,
Sí, podemos. Por eso mismo nosotros podemos trabajar lo que es la propiocepción y diferentes aspectos. Tenemos tipos de receptores que tenemos en nuestro sistema sensor, pueden ser los mecanorreceptores, los termorreceptores, temperatura, frío, calor, nociceptores, receptores específicos del dolor. Claro que cuando hablamos de dolor, el dolor es cosa mayor. ¿Por qué? Porque además de tener receptores, el dolor también está sugestionado por nuestra parte límbica, ¿sí? Y nos lleva mucho de los recuerdos, de diferentes estructuras. ¿No les ha pasado que dentro de los receptores del dolor, ahora que está de moda la vacuna, ¿quiénes tienen pánico y terror a una inyección? Sí, y ahí yo sí sé poner la mano en el pecho. Los hombres son los que tienen más miedo a las ampollas, a las inyecciones y todo ese tipo de cosas. Sí, somos más cobardes en las inyecciones. No en todos los casos, porque ya me van a alzar la mano. No, yo sí me pongo lo que me pongo hasta, ya me hago tatuajes, todo esto de acá y no tengo miedo a las, no. Pero por lo general he visto, y eso sí, en consulta, he visto mucho más. Cuando les digo a un señor, vamos a ponerle una ampolla para que le calme el dolor. Ampolla, no, sí, me va a pinchar, no, o sea, entonces tienen pánico, más que todo, más los hombres que las mujeres, si no es cierto, en ese sentido. Pero lo que les digo, el dolor es algo bastante subjetivo y depende mucho de la persona. Yo les tengo aquí en fila, tengo a Andrés, a Cristian, a Luis Schumi, a Germán, a Mayra. Supónganse, va a ser algo más perceptivo de la persona el dolor, ¿sí? Y va a depender mucho de los recuerdos. De pronto, alguien de los 5 que le nombré, ¿no es cierto?, de Andrés, tenga una fobia, una inyección. ¿Por qué? Porque anteriormente le pusieron una inyección y le dolió mucho. Pero mientras tanto que Cristian mejor tenga fobia a una inyección o una vacuna, porque cuando estaban vacunando, vio que Andrés salió gritando. Entonces, ¿él qué pasó? Ya se sugestionó de que le va a doler. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el dolor, además de tener receptores, de que nosotros tengamos receptores propios del dolor, pero también es algo subjetivo, que depende de la persona, depende de los recuerdos. Sí, depende mucho de los recuerdos, de la sensibilidad que tenga esa persona o la susceptibilidad que tenga frente a ese evento o a ese hecho. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos receptores para el dolor, por supuesto. Hay personas que se acostumbran o trabajan en esos receptores del dolor. Por supuesto, también trabajan por los receptores del dolor. Y no es cierto, si han visto alguien que está pinchándose a cada rato, y no es cierto, que su trabajo es estar con un clavo, estar trabajando, que a cada rato se pincha, y no es cierto, ¿qué va a pasar con esos nociceptores o receptores del dolor? Se van adaptando. Dice, ¡pam! Pinchón, solo pinchón nomás es. Mientras tanto que le van acá, y sigamos de la lista que yo les tengo, a Luis le van, ¡pam! Le pinchan, y no es cierto, ¡pam! Se despierta y ¡au! Y no es cierto, grita, y no es cierto, en ese momento. ¿Sí? Entonces, fíjense que el receptor también va mucho más allá el dolor que solamente de un receptor. Es mucho más susceptible de las personas, de la sensibilidad de las personas que se tengan. ¿Sí? Y hay algunos que tienen mucho más sensibilidad al dolor, si gritan, y no es cierto, cuando están en la práctica deportiva, y ahí siempre le metemos aquí al amigo de ustedes, este jugador, al Neymar, que sí tiene una sensibilidad bárbara para el dolor, y no es cierto, que pasa gritando a cada momento, apenas le tocan así, ya grita del dolor y se cae, ¿no? O sea, entonces, fíjense, entonces va mucho más allá lo que es de los receptores, de tener un receptor del dolor, de los nociceptores, va mucho más allá el dolor, ¿sí? Por eso a veces en algunos casos, para calmar el dolor de una persona, más de darle analgésicos y todo ese tipo de cosas, a veces es hasta la parte de sensibilidad y hasta la parte de conversar con esa persona, ¿sí? Hacer catarsis con esa persona, escucharle a esa persona qué es lo que está diciendo. Se me fue el dolor de cabeza, ya, qué lindo que ha sido, cómo es, y no es cierto, solo me dio una tabletita, como es así pequeñita, de lo que ya me han puesto ampollas 5 días, y conversé ahí, y me pasó el dolor de cabeza. O sea, entonces fíjense que va mucho más allá a solamente un receptor. Entonces, hablar de dolor es cosa mayor. Sí, si hiciéramos una parte práctica y viéramos a 5 personas que tengan dolor de una cefalea, dolor de cabeza, y les diéramos la misma pastilla, verán que a las 5 personas no va a tener el mismo efecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto la cefalea, el dolor de cabeza, no fue la misma causa. ¿Sí?
La una persona fue porque se golpeó, la otra persona fue porque tiene migraña, la otra persona, y no es cierto, fue porque se estresó, se preocupó, y no es cierto, la otra persona fue porque durmió de una mala posición y le duelen los músculos del cuello y la cabeza. O sea, entonces no va a ser lo mismo. Entonces siempre en la parte de dolor es cosa mayor trabajar. Inclusive hay parte de una subespecialidad en la medicina que es la algología, que es solamente trabajar en la parte de dolor y ver diferentes métodos para calmar el dolor, ¿sí? Entonces, hablamos de cosa mayor cuando hablamos de dolor. Bueno, también tenemos fotorreceptores, que son receptores de la luz, los quimiorreceptores, que son los receptores químicos que tenemos. ¿En dónde tendremos receptores químicos? ¿Sí? ¿Tendremos receptores químicos o no, señor Germán? Receptores químicos, ¿en dónde tenemos, señor Germán Buncay? No sabe, señor Merchan, ¿dónde tendremos receptores químicos? No, señor Ortiz, receptores químicos. Podría relacionar igual como de antes o recién vimos, o quizá, por ejemplo, en lo que son a veces las funciones de los músculos, en donde se ve involucrado diferentes, No, eso no se confunda, señor Ortiz. Eso es ya un neurotransmisor que estimula. Yo digo, estamos hablando de los receptores de cosas que vienen del exterior para que vaya llevando la información a nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Receptores químicos, ¿en dónde? En la membrana del eh, estómago. No, todavía, no, en el estómago no, en el estómago no percibimos. Verán que tiene que ser algo sensible, algo que nosotros percibamos. El gusto y puede el ser, por olfato ejemplo, también. el alimento, Sí, puede ser el eso, alimento. perfecto, eso ya lo que nos dijo el señor Schumi, señor Ortiz, ¿no es cierto? El alimento, el gusto, el olfato, son receptores químicos. Sí, son receptores químicos. En la boca, ¿qué hacemos? Y hay el típico experimento, no sé si cuando vieron a la parte anatómica de la parte de los sentidos, del gusto, la lengua se divide en diferentes partes. Y dentro de eso hay el experimento de colegio que les he de decir yo siempre, es poner sal y azúcar en la punta de la lengua, que la punta de la lengua tiene receptores específicos, papilas gustativas específicas para diferenciar ese sabor. Pero si usted pone azúcar en la parte posterior de la lengua, va a ver que al inicio no le produce ninguna cosa. Y no es cierto, ¿por qué? Porque no son receptores específicos. En la parte posterior de la lengua es el receptor para el sabor amargo. Por eso utilizamos lo que es la parte del limón o la parte del vinagre, y no es cierto que es ya en la parte del dorso y posterior de la lengua. ¿Sí? Mientras tanto que si le ponemos vinagre, cojan vinagre y solamente vayan con la punta de la lengua, no pasa nada. Otra cosa que ya ponemos, cuando ponemos el vinagre al inicio en la punta de la lengua, no se sabe. Pero ya después, cuando se mezclan sabores con la saliva y ya va por toda la lengua, ahí hacemos una cara desagradable, ¿no es cierto? O salvo que les guste el vinagre, ¿no es cierto? Sin preparación, ¿no es cierto? Sin preparación, entonces va a ser. Entonces, fíjense, esos son receptores, ¿qué? Receptores químicos. ¿Los olores qué son? Receptores químicos volátiles. Sí, esos son los que captamos del medio, ¿y no es cierto? Sí, entonces tenemos ese tipo de receptores, y no es cierto, receptores o los denominados quimiorreceptores en la Doctor. lengua, la parte olfatoria que es fundamental. Jonathan. Disculpe, una consulta. Ahorita es que estaba diciendo esto del vinagre y del limón. ¿Por qué cuando uno se imagina que está con el limón en la boca comienza a salivar? Ya, eso es una estimulación del sistema nervioso. Y no solamente con el limón es más, pero al ver esta sustancia, y no es cierto, no es tanto cuando estamos solamente observando, cuando estamos observando no es mucho, pero cuando está una persona al frente, ponemos al frente de Jonathan y nos ponemos con el limón a estar así, el limón, inclusive el olor que va ahí, ¿sí? Se va hacia sus receptores, va al sistema instintivo, y no es cierto, tálamo, hipotálamo, y no es cierto, y comienza a salivar rápidamente. Es algo instintivo cuando hablamos de limón,
¿sí? Es un arco reflejo, digamos en sí, con este tipo de sustancias ácidas y al observar se da. Pero si ahorita vemos una película que están chupando limones, todo eso, no es tanto. Pero cuando ya estamos, y no es cierto, ahí nos vamos a la parte de visual. Sí, en la parte visual no es tanto ese receptor, funciona o hace funcionar a la parte cerebral para que se dé esa hipersalivación. Pero cuando estamos al frente, y no es cierto, o inclusive, como dice usted, cuando recordamos, ay, qué rico a la salida del colegio, esos con sal y limón que nos pegábamos, esos, ¿cómo saben decir eso? Esas cosas agrias, sí, nunca me ha gustado, sí, a mi hijo le encanta esas cosas que me sabe dar, a mí me da, no me da hiper salivación, sino mejor me estremece, ¿no? Cuando están chupando, ¿no es cierto? El mango con sal, doctor. Es el mango verde, ¿no es cierto? Las grosellas, ¿no es cierto? Las grosellas, o había esos otros como satsumas, Los ciruelos. las ciruelos, ¿y no es cierto? Que se ponían con harto sal, con harto limón, y el resto estaba hiper salivando. Entonces son muchos de los recuerdos. Pero por supuesto, y no es cierto, si les hago la pregunta, ahorita que estamos hablando de limón, sal, ¿a cuánto se les vino hipersalivación ya? Solamente, ¿y no es cierto? Sí, a muchos les debe venir hipersalivación, y no es cierto, solamente de los recuerdos. Fíjense, sin estar viendo chupar, solamente de los recuerdos, es que ese producto viene lo que está en la parte instintiva y viene dado de los recuerdos que tenga. Sí. Pues, a muchos que no les gusta limón y sal, y no es cierto, por más que pero les viene hipersalivación. ¿Por qué? Porque es una sustancia ácida. Y la sustancia ácida va a nuestro cerebro, va a la instintiva, y hace que produzcamos mayor salivación. ¿Sí? Entonces, los receptores juegan así, juegan llevando la información a nuestro sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso, fíjense, sin tener receptores, la parte visual o la parte de recuerdos nos hizo que salivemos y que ya que tengamos hambre, inclusive, como es, y no es cierto, una hipersalivación. A veces no se da, bueno, no sé, no, pero tal vez sí se dan casos de, en vez de generar gustos así, también puede ser disgustos. Por ejemplo, una vez yo comí esos gusanos que en el oriente le llaman chantacuros, creo, chantacuros. Y por ejemplo, cuando estaban comiendo, mi familia a mí me causaba así un poco de asco, realmente se me revolvía el estómago, pero al final cuando ya uno degusta de eso, o sea, se asombra porque no es feo al final. Ya, bueno, eso sí, en gustos y sabores, ahí vamos con Caterine. La parte de alimentación, el hambre y bueno, es mucho de la parte nutricional, digamos en sí, de los efectos que tiene, a través de los recuerdos que pueden tener. Supóngase, muchos de ustedes les gusta bastante el cuy. Y dentro del cuy, y no es cierto, van a tener esos recuerdos. Pero si ustedes se fueran a China, y no es cierto, donde dice que carne de perro, y no es cierto, ¿qué van a pasar ustedes cuando les digan, esto es carne de perro? ¿Sí? Por sus recuerdos, por su cultura, por sus enseñanzas, ustedes no van a querer comerlo, ¿no es cierto? Y se van a acordar del perrito que tenían o del gatito que tenían acá. Sí, ¿por qué creen que dentro de la parte alimentaria no ha dado tanto efecto? Un tiempo comenzaron a vender ancas de rana. Sí, ustedes también dicen ancas de la rana, y no es cierto, y se acuerdan de que está en un estanque, de que está con agua y todo ese tipo de cosas. Pero había, o existen todavía criaderos en el oriente para exportar ancas de rana. Culturalmente a nosotros no nos agrada, ¿sí? Aunque sabía a pollo, yo sí comí una vez ancas de rana, sabía a pollo, y no es cierto, o sea, sabe como a pollo esas ancas de rana, decían también que era la preparación, ¿no? Sabía a pollo. Probé, pero no es culturalmente para mí un alimento, un gusto esencial en mi parte de la alimentación. Lo probé, pero no lo vuelvo a buscar. No sé si Caterine estuvo sabroso, ¿no es cierto? Lo que dice esos gusanitos que dicen, no los he comido nunca. Me dice que después quitándolo de todo, estaba bien. ¿Se volvería a comer? ¿O iría solamente para buscar esos alimentos? Entonces, ahí vamos a la parte cultural, y no es cierto, y a la parte instintiva, y a la parte de nuestros recuerdos que tenemos. Supóngase esos chontacuros, ¿cómo dice que se llaman? Chontacuros, ¿estoy bien? Me corrige si estoy mal. Chontacuros, Algo así no. es, profe, y yo Ya. mismo no Ya, no estoy en la realidad, o sea, verá,
La cabeza de ese gusano no me gustó porque era como estar mascando tipo maní, así. Y el resto del cuerpo era así como estar mascando, no sé si han comido tipo michi o algo así. Así era. Y sabor como estar comiendo fritada. No tenían ni... La verdad, tal vez sí vuelvo a comer. Sí. Les recomiendo, vean comida callejera en China, en Japón, y van a ver que esos gusanitos ustedes los encuentran con brochetas, como brochetas en esos lugares. Y no es cierto, uno se puede conocer mucha parte cultural ahora por la parte del internet, por la parte explorando el YouTube, y no es cierto, se puede ver. Y esos gusanitos, como dice, ellos saborean, son brochetas, se encuentran brochetas, tostaditas hechas al carbón y todo ese tipo de cosas, y usted comienza a comer. Entonces, fíjense, la parte de alimentación es parte cultural, nace de la necesidad que tienen los pueblos. Este fin de semana mismo me hacía la pregunta, ¿sí? Estábamos comiendo lo que son chifles, y no es cierto, que hicimos en casa mismo, estábamos comiendo chifles. Digo, ¿cómo es posible o cómo se dio cuenta de que se podía hacer chifles o patacones de algo que está verde todavía? Y no es cierto, porque se utiliza el verde. Está bien que comamos los plátanos porque ya es un producto maduro. Y no es cierto, es un producto maduro, que sería lo esencial, y no es cierto, vemos el producto que ha madurado y todo ese tipo de cosas y lo comemos. Pero ¿cómo se dieron cuenta de que se podría hacer de un producto verde, se podía hacer chifles, ¿sí? O se podía hacer patacones, que es del verde, un producto que todavía, digamos, si nos vamos al hecho, todavía no está apto para el consumo porque todavía está verde, le falta madurar, ¿no es cierto?, para que esté apto. Entonces, ahí conversábamos un poquito en familia, me decíamos, bueno, es la parte cultural de la alimentación, parte de la necesidad, parte del hambre que teníamos. Y ahí contaban, dice, no, si antiguamente mi bisabuelita o mi abuelita, la época de aguacates no se esperaba tanto y hacía que el aguacate cocinaba el aguacate y le freía el aguacate para consumir. Sí, digo, ¿cómo freía el agua? Sí, es que no habíamos tanto aguacate, no es tanto esta globalización que nosotros podemos tener duraznos todo el año. Antes de duraznos solamente en qué época teníamos, y bueno, no sé si ustedes se acordarán, son de esa época, solamente en la época de carnaval había lo que eran duraznos, saxuma, las peritas y todo ese tipo de cosas. Ahora nosotros podemos conseguir todo el año, ¿sí? Pero entonces parte de la necesidad que tengamos. ¿Qué necesidad tienen de comer los mangos verdes? Digo yo, y no es cierto, a ustedes que les gustan los mangos verdes, a mí sí no me gustan los mangos verdes, y todavía poniéndole sal, digo, ¿cómo es así? E inclusive ya hay si han visto esa máquina para el mango verde, que le hace que salga así como tiritas nada más, ¿no es cierto? Y le ponían en una puntita y todo digo, y encima de eso en la calle, a la salida de los colegios y todo, digo, se lavaría las manos, ¿no? Se lavaría las manos. Y lo que me sabía decir, hasta en casa me sabía decir, no, pero sí, ahí está el gusto, dice, cómo es en lo que está afuera del colegio, ¿no es cierto? Ese es el gustito especial y eso es lo que le pone sabor a ese mango, y no es cierto, de que coca la señora con la mano y le ponga todo. Entonces yo me ponía de esa manera. Pero bueno, todos pasamos épocas, y no es cierto, todos pasamos épocas. Hasta aquí me dicen, y no es cierto, 10 esos mangos verdes con sal. O sea, de pronto a mí no me agradaba. Y más con el truquito del sabor de la señora que le ponía, como es ahí mismo con la propia mano, ¿no? Sí. O los ciruelos, profe. Los ciruelos, ese es otro, sí. Pero sí caían muchos, caían después de esa comidita, caían en toda una tarde de diarrea, pero sí, una gastroenteritis de esas bárbaras, como es que a algunos les debe pasado eso con esa comida, y no es cierto. De pronto ese día no le tocó el especial, digamos así, el que venía con bichitos también, el mango verde, digo. Sí. Bueno, sí se fijan, entonces, bueno, ya nos adentramos a eso. Es bueno también adentrarnos a otra cosa dentro del entorno teórico, y no es cierto. Fíjense, entonces, todos esos son receptores, toda esa parte es instintiva, ¿sí? De la alimentación, ¿sí? Es parte instintiva de la alimentación, es producir esos recuerdos, y no es cierto, que tenemos en nuestro sistema límbico a través de los alimentos que consumimos. Y para terminar la clase del día de hoy, sí, fíjense que también existen receptores en los músculos y receptores en las articulaciones, que estos vamos a analizarlos un poquito más con detenimiento. Cuando hablamos de receptores de tipo sinestésicos,
Articulares. Por supuesto, en articulación, ¿qué hay? Hay receptores sinestésicos articulares que dan a los cambios de la articulación. Si yo tengo una rodilla, aquí habrá ¿qué? Receptores sinestésicos articulares que mandarán la información ¿a dónde? Al sistema nervioso. Imagínense que una rodilla esté así, y no es cierto, ¿mandará qué? Mandará. Manda la información al sistema nervioso para que el sistema nervioso diga a los músculos. No, los músculos tienen que tratar de adaptarse los músculos, y no es cierto, para que la rodilla no esté haciendo este movimiento, sino que esté firme esa rodilla. ¿Sí? Eso se hace a través entrenamiento, digamos en sí, entrenamiento. Ya a alguien les tocará el día jueves una temática que es propiocepción, sí, que podría ser propiocepción, o cualquiera de otro tema, control postural, que en donde actúan mucho estos receptores sinestésicos articulares. Otra parte fundamental también tenemos lo que son los usos musculares, o son usos, marcan el estiramiento del músculo. El estiramiento del músculo y va al sistema nervioso. Ya vamos a hablar mucho más de eso. El órgano tendinoso de Golgi, que es que marca la tensión del tendón en relación al músculo. Sí, este sí es muy inhibitorio. Cuando hablemos de esto, este sí es muy inhibitorio cuando hablamos del órgano tendinoso de Golgi, no aparato, órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Profe, yo Bueno, tengo una pregunta. Jonah. ¿Qué pasa con las personas que perdieron el olfato? ¿Pudieron desarrollar hasta cierta edad y luego lo pierden por alguna situación? ¿Qué Es pasa con la información? con el COVID, que están perdiendo el Sí, olfato. exacto. Sí. Bueno, hay una disminución en los receptores, ¿sí? Pero en esos receptores sí se les puede, estamos hablando de 2, 3 meses, que básicamente que están perdiendo el olfato. Es una pérdida temporal, solamente de la parte de los receptores del olfato. En el sistema nervioso está teniendo todavía bien, pero si el sistema nervioso no capta un receptor sensitivo que le vaya llevando esa parte volátil, no va a llegar acá. Existe entrenamiento y, ¿no es cierto?, educación del olfato también, por supuesto. Sí, los catadores de vino tienen una educación en el olfato, los chefs deben tener una educación en el olfato, a tratar de distinguir los olores de las diferentes sustancias. Se está trabajando en COVID, vi un simpático trabajo, y no es cierto, en lo que son estimulaciones de olores para post-COVID, en donde hay diferentes frasquitos. ¿Cómo puedo estimular los olores? A través de diferentes olores, digamos en sí. Entonces, hay frasquitos con diferentes olores. Nosotros, déjenme, me acuerdo, creo que tenemos 7 olores básicos, 7, 8 olores básicos que son recibidos por el receptor olfatorio. Sí, entonces, ¿qué es lo que se hace en esta intervención, en esta rehabilitación olfatoria que están haciendo en algunos países? Porque en verdad es un gran problema que ha generado esto de la pérdida del olfato. Sí, es un gran problema. Entonces están haciendo terapia. No recuerdo bien, le mentiría, creo que son 7 o 9 receptores o olores básicos que se perciben. Entonces, cada uno de esos sacan esencias de esos y le están estimulando a la parte olfatoria, como haciendo rehabilitación olfatoria, ¿sí? Entonces, si hablamos de esto de COVID, es una pérdida de olfato momentánea solamente por la parte de que el COVID también afecta a los receptores olfatorios. Si tenemos dañado el centro del olfato, y no es cierto, ahí sí ya no vamos a poder hacer nada. Sí, ya no vamos a poder hacer nada. Sí podemos hacer algo cuando son la parte de los receptores, ¿sí? Entonces, dentro de la parte olfatoria. Bueno, 10:30. Vamos a tomarnos 5 minutos y regresamos con el Quinovea, como quien tomamos un poquito de agua o algún líquido o algo para no estar frente a la cámara tomando absolutamente nada. 5 minutos, regresamos con la parte del Quinovea para seguir con la exposición el día jueves, viernes que nos toca nuevamente vernos. ¿Sí? 5 minutos.